Todo comenzó con una pequeña decisión, una pequeña acción, y todo cambió. Una oscuridad, donde nada estaba como parecía, donde incluso los amigos comenzaron a parecerse a los enemigos. Si crees que esta es solo la historia de una vida perdida, estás equivocado. No se equivocó, no es solo un asesinato, es una historia de verdades ocultas, donde todos enfrentan las sombras dentro de sí mismos, y hoy, caminarás ese mismo camino oscuro. La carta llegó justo cuando el anochecer comenzó a sangrar en el horizonte, la luz moribunda que lanzaba largas y espeluznantes sombras a través del piso pulido del compartimento privado. Hercule Poirot, siempre el meticuloso observador, giró el sobre lentamente en sus manos, sintiendo el peso de urgencia presionado en cada curva del papel espeso y de color crema. La tinta, azul oscuro y rica, parecía llevar la tensión de la mano temblorosa del escritor, inequívocamente la letra de Lady Evelyn Ashcroft. Era una mujer de inmenso equilibrio y reputación, su correspondencia siempre precisa, pero esto era diferente. Monsieur Poirot, te ruego que vengas de inmediato. Temo por mi vida. Algo está terriblemente mal dentro de estas paredes. Los susurros resuenan a través de pasillos vacíos. Los objetos se mueven cuando nadie está cerca, y me siento siempre observado. Me temo que no estoy solo en esta casa, incluso cuando estoy. Poirot leyó la carta una vez más. Sus agudos ojos se estrecharon con un enfoque inquietante. Las palabras sonaron con tanta angustia que sería una locura no tomarlas en serio. A su lado, el capitán Hastings, el compañero siempre leal, se inclinó hacia adelante, sintiendo el tono grave en el silencio de Poirot. Suena bastante grave. No, murmuró, su voz teñida de preocupación. Poirot no respondió de inmediato. En cambio, golpeó la carta suavemente contra su palma. Cuando una mujer de la estatura de Lady Evelyn, conocida por su razón y compostura, escribe con tanto terror, dijo Poirot, su voz tranquila pero con una ventaja inconfundible, sería una tontería descartarla. Sus palabras permanecían en el aire, pesadas de significado. El viaje en el tren a Ashcroft Manor era rápido, pero con cada milla que pasaba, la atmósfera parecía crecer más gruesa, cargada con una sensación tranquila de inquietud. La niebla que cubría el paisaje tenía una cualidad de otro mundo, envolviendo el mundo en un silencio espectral. Cuando el tren se detuvo en la remota estación de campo, la mansión se levantó de la niebla como un espectro inminente e imponente, silencioso y envuelta en una pesadez que presionaba contra el alma. El aire estaba lleno de una quietud inquietante, como si la propia tierra contuviera su respiración. Una joven criada los saludó en las puertas, su rostro pálido, ojos rojos por llorar, su voz apenas un susurro, como si las palabras en sí estuvieran pesadas con una verdad terrible. Llegas demasiado tarde, Madame Evelyn, ella está muerta. Hastings, siempre el escéptico, respiró fuerte, su rostro lleno de incredulidad, pero Poirot permaneció desconcertantemente tranquilo, su expresión ilegible. ¿Muerta?, preguntó en voz baja, aunque el peso de la palabra parecía colgar en el aire como una mancha. Asesinó, respondió la criada, su voz temblando. En su estudio, la puerta estaba cerrada desde el interior. La mirada de Poirot cambió a Hastings, y por el momento más breve, un parpadeo de algo más oscuro pasó por sus ojos. Era el tipo de silencio que hablaba mucho. El estudio en sí era una habitación congelada en el tiempo, intacta por el mundo exterior. Los libros no estaban molestados en sus estantes, sus espinas de cuero se desvanecían por la edad, el aroma de la lavanda aún persistía en el aire, un vestigio final de la vida que una vez había llenado el espacio, y sin embargo, estaba lejos de ser tranquilo. En el centro de la habitación, el cuerpo sin vida de Lady Evelyn
y yacía tumbado en la alfombra, su postura una vez real ahora rota, su delicada mano se acurrucó firmemente alrededor de algo. Poirot se agachó, sus ojos afilados escaneaban cada detalle con una precisión que era casi desconcertante. Allí, en su alcance, había una carta de juego arrugada, la reina de las espadas. Hastings observó, su frente fruncida con confusión. ¿Un mensaje?, preguntó, aunque la incertidumbre en su voz traicionó su creciente inquietud. Poirot no respondió de inmediato. Su mirada cayó sobre una sola huella sangrienta cerca de la puerta, su ubicación extraña, como si alguien se hubiera movido a toda prisa, pero con intención deliberada. Luego, sus ojos se movieron hacia la ventana, que estaba parcialmente abierta, dejando entrar el aire de la tarde. Era algo extraño, porque la casa no era tocada por ningún viento. Antes de que Poirot pudiera profundizar en sus observaciones, una voz de repente atravesó la quietud. Monsieur Poirot, di al asesino. Era el mayordomo, de pie en la puerta, su rostro ceniciento, sus manos temblando de terror. Un hombre, con un sombrero oscuro, con una bufanda roja, se paró sobre ella, y luego, él desapareció, así se desvaneció en el aire. Hastings dio un paso adelante, una mezcla de incredulidad y frustración en su tono, pero la puerta estaba cerrada. ¿Cómo escapó? La cara del mayordomo se derrumbó en la angustia, su voz temblando. No sé, juro en mi vida lo vi, lo hice. Poirot consideró al hombre con el desprendimiento de la calma de alguien que había visto demasiadas mentiras y demasiadas verdades. ¿Recuerdas sus prendas, pero no su rostro? Poirot preguntó, su voz tranquila, sondeando. El mayordomo dudó, su confusión palpable. No puedo recordar su rostro, solo la bufanda roja, el sombrero oscuro. La frente de Poirot se frunció ligeramente, como si un pensamiento estuviera fuera de alcance. Un hombre recordado solo por el rojo que llevaba, y el vacío donde debería estar su rostro. Se volvió hacia Hastings, su voz ahora bajando a un susurro. Este no es un crimen ordinario, mon ami. No solo perseguimos a un asesino, sino quizás a un fantasma, envuelto en carne. Poirot se movió silenciosamente a través del estudio, cada paso medido, sus ojos afilados absorbían cada detalle. El desorden sutil dijo volúmenes, un libro ligeramente fuera de lugar, una vela a medias que todavía se aferraba a su mecha, un ligero aroma a humo de cigarro, algo que claramente no pertenecía a la dama. Cada pista parecía susurrar su propia historia, llevándolo por un camino que seguramente revelaría más de lo que nadie había anticipado. Pero debajo de todo, una verdad pulsó constantemente. Alguien dentro de esta casa había orquestado una ilusión perfecta, manipulando el tejido de la realidad para ocultar su crimen. Y Poirot sabía una cosa segura: el asesino no había desaparecido en el aire, no, el asesino se había escondido a la vista, y solo él podía descubrir el esquivo espectro de su presencia. Mientras Poe estaba parado en el medio de la habitación, sus ojos afilados escaneaban cada detalle. Algo se sentía, pero no fue solo el espeluznante silencio lo que se apoderó de la atmósfera, fueron las pistas sutiles, casi imperceptibles, lo que susurró la verdad. Hastings siguió su mirada cuando cayó al piso, donde una sola huella manchada de sangre empañó la madera pulida. La impresión era inconfundible, clara, deliberada, pero su aislamiento se destacó como un enigma. Ningún otro lo siguió, ningún camino que se fuera. Un hombre llega, murmuró Poe, su voz genial pero mezclada con una certeza misteriosa, y luego desaparece. Hastings frunció el ceño, reflexionando sobre la posibilidad de un resbalón accidental, quizás un pánico del asesino que pisó la sangre y se limpió los zapatos después. Poe, sin embargo, no ofreció tal consuelo.
Sus ojos se estrecharon, y sus dedos se desplazaron ligeramente a lo largo del alféizar de la ventana, cepillando un pequeño remanente de ceniza de cigarro. Lady Helena no fumó, señaló, girando la ceniza entre sus dedos. La ceja de Hastings se frunció. ¿Alguien estuvo aquí antes del asesinato? Entonces, los labios de Poe se torcieron en la más pequeña de las sonrisas, y su voz bajó a un susurro cercano. Oeste tal vez después. Estas pistas, Hastings, no son gritos de atención, susurran en la oscuridad, esperando que un oyente cuidadoso las desentraquee. Sus palabras permanecieron en la habitación, inquietantes y crípticas. Hastings se volvió hacia la pesada puerta de roble, cerrada desde el interior. Podría haber sido un suicidio. Poe sacudió la cabeza lentamente. Mon ami, observa el cuerpo de Lady Helena. Hizo un gesto hacia la escena. Se enfrenta a su atacante. La reina de las espadas se aferró demasiado a su alcance. Una mujer que termina su vida no lo sostendría con tanta desesperación. Su mano se movió hacia el póker de la chimenea al lado del hogar. Esto, Poe lo recogió, parece demasiado conveniente. Un arma, dejada atrás una explicación de un accidente. Pero mira, no hay sangre, no hay signos de lucha, sin evidencia. Se ha colocado aquí, deliberadamente para engañar. Hastings dejó escapar un pesado suspiro, frustración mezclándose con confusión. Pero ¿cómo escapó el asesino? Los dedos de Poe tamborilearon contra el borde del escritorio, su mente juntando el rompecabezas. Una habitación cerrada, una imposibilidad aparente, murmuró. Pero sabemos mejor. No, Hastings, nada es realmente imposible. La respuesta, aunque esquiva, está esperando ser descubierta. Su mirada barrió la habitación una vez más, sus ojos afilados atrapando cada matiz. Faltaba algo, algo invisible. Su mente ya estaba reuniendo las piezas finales, cuando se volvió hacia el tembloroso mayordomo junto a la puerta. Dijiste que viste a un hombre huir. El tono de Poe era gentil pero penetrante. El mayordomo tragó duro, asintiendo. Sí, un sombrero oscuro, una bufanda roja. Sus palabras vacilaron, con los ojos muy abiertos, pero su rostro, no recuerdo. El silencio llenó la habitación. Hastings, perplejo, preguntó. ¿Pero lo viste claramente? No, el mayordomo asintió frenéticamente. Sí, lo vi, pero su rostro, es como si nunca estuviera allí. Se fue, desapareciendo de mi mente. Poe dio un paso adelante. Sus ojos brillaban con un toque de algo mucho más profundo que la curiosidad. Un hombre sin rostro, o una cara nunca vista, murmuró. Un escalofrío corriendo por la habitación. Se volvió hacia Hastings, su voz suave pero llena de peso de apocalipsis. Mon ami, no estamos persiguiendo a un hombre. Estamos cazando un fantasma. Las palabras colgaban en el aire como una verdad fría y tácita. El capítulo 2 comenzó a desarrollarse cuando Poe entró en el gran salón de la casa de Hawthorne. La familia y el personal reunidos se sentaron en un silencio tenso, su dolor palpable pero entretejido con algo más oscuro, algo oculto. Richard Hawthorne, el hijo mayor, se mantuvo rígido junto a la chimenea, con la mandíbula apretada, los ojos con fuerza. Alfred, el hermano menor, inquieto en su asiento, los dedos manchados de tinta traicionan su nerviosismo. La señorita Turner, la criada, se retiró las manos con ansiedad, mientras que la señorita Davenport, la amiga compuesta de Lady Helena, observó en silencio, su mirada fijada en Poe con un interés educado pero curioso. Poe, inmutado, se dobló las manos con un cuidado preciso. Madame, comenzó, su voz tranquila pero dominante. Dime, ¿quién de ustedes vio o escuchó algo inusual anoche? Un fuerte silencio cayó, grueso como la niebla. Richard exhaló bruscamente, su postura inflexible.
No vi nada. Me retiré temprano, dijo, voz corta. Poe giró su mirada a Alfred. ¿Y tú, Monsieur Alfred? Alfred dudó, sus palabras tropezaron entre sí. Estaba en mi estudio. No salí de mi habitación. La mirada de Poe cambió a la señorita Turner. Su ansiedad era palpable mientras hablaba con una voz apenas audible. Estaba poniendo las cosas del té. Escuché un sonido, pero pensé que era el viento. La mirada de Poe se agudizó. ¿Un sonido?, preguntó, su tono interesado, como un depredador que perfeccionó a su presa. La señorita Turner asintió vacilante. Sí, solo un sonido, pero pensé que no era nada. Sin embargo, Poe lo sabía mejor. La verdad se estaba deslizando a través de las grietas, y estaba a punto de descubrir algo que los sacudiría a todos hasta el núcleo. La sala parecía contener la respiración cuando Poe, siempre el maestro de la observación tranquila, continuó examinando las complejidades de la escena delante de él. Su mirada se movió del mayordomo, todavía temblando, a las otras caras reunidas en el salón, cada uno de ellos fingiendo usar la máscara de dolor. Pero Poe pudo sentir la sutil corriente de algo más oscuro. El mayordomo había visto al hombre, o lo había hecho. Su descripción era tan vívida. Sin embargo, los instintos de Poe susurraban que había más en la historia que la vista. La escurridiza figura, vestida con un sombrero oscuro y una bufanda roja, había huido a la noche, pero la parte imposible permaneció. Nadie realmente lo había visto. Era como si hubiera sido tragado por las mismas sombras. Un fantasma que pasaba por las paredes. La mente de Poe pasó sobre este nuevo rompecabezas, juntando las piezas, sus dedos golpeando ligeramente contra la madera pulida del escritorio. Cuando la conversación cambió, entró un oficial de la policía local. Su marco voluminoso arrojó una sombra a través de la habitación. La noticia era sombría. Un hombre que coincide con la descripción del mayordomo había sido visto abordando un tren a Londres, pero los registros no se suman. Sin boleto, sin recordarlo a bordo, como si hubiera desaparecido en el aire. Los ojos afilados de Poe se entrecerraron. Un hombre que se ve, pero no se ve, murmuró suavemente. Las palabras cayeron pesadas en el silencio que siguió. Su mirada se encerró en el mayordomo, cuyo nerviosismo era palpable. Un parpadeo de duda en sus ojos. Poe levantó un periódico, pidiéndole al mayordomo que leyera en voz alta, pero la lucha del hombre para concentrarse en las palabras reveló más de lo que pretendía. ¿Cómo podrías describir a un hombre con tal detalle?, preguntó Poe con calma. Pero no puede distinguir algo tan simple como el color de una corbata desde el otro lado de la habitación. El mayordomo vaciló, su rostro pálido, una gota de sudor formándose en su templo. La mente de Poe estaba corriendo, las piezas del rompecabezas se movían y se deslizaban en su lugar, pero la verdad aún lo eludía. Algo estaba profundamente mal aquí, no solo con el crimen, sino con el tejido mismo de la realidad. Los testigos se habían tejido a su alrededor. El mayordomo, un hombre que había visto lo imposible, ni siquiera podía confiar en sus propios ojos. La voz de Poe era baja, contemplativa. Este caso, Hastings, no se trata simplemente de identificar al culpable, se trata de lo que nunca estaba allí para empezar. Su mirada se movió a la chimenea, donde los restos de un trozo de pergamino quemado le llamaron la atención. Se arrodilló, recuperando cuidadosamente el fragmento, la tinta apenas legible, pero una frase se destacó en medio de los bordes carbonizados: debe reembolsarse en su totalidad. 50 libras 000. Hastings miró, aturdido por la revelación. Los cielos, Poe, esa es una suma considerable, exclamó, su mente acelerando con las implicaciones. Los dedos de Poe trazaron los bordes del papel, observando los parches húmedos y los bordes ardidos apresurados. Alguien trató de destruir esto a toda prisa, murmuró,
sus pensamientos trabajando a través de las capas del misterio. ¿Pero por qué? Hastings, siempre ansioso por ofrecer una explicación, habló. Está claro, ¿no? Lady Helena estaba endeudada, lo suficientemente desesperada como para tomar medidas extremas. Poe levantó una mano, silenciándolo antes de que pudiera terminar. No a Sings, mira más de cerca. La voz de Poe estaba mezclada con la tranquila autoridad de un hombre que había visto las verdades ocultas que otros perdieron. Había más en esto que una deuda simple. La verdad apenas comenzaba a revelarse, capa por capa, y era mucho más peligrosa de lo que cualquiera de ellos había anticipado. El hombre de la bufanda roja, el fantasma desaparecido, era parte de un juego mucho más grande, uno que se jugaba con apuestas mucho más altas de lo que podrían haber imaginado. Los dedos de Poe trazaban suavemente la tinta en el papel quemado, sus ojos fuertes y calculadores. La escritura, audaz y pesada, no pertenecía a una mujer temerosa de perder riqueza. Los débiles restos de la carta eran demasiado deliberados, el tipo de esfuerzo que sugirió que debía ser oculto por alguien que no sea Lady Helena. La suma inscrita, 50 libras 00000, no fue una cantidad trivial, una deuda que podría llevar a cualquiera a medidas desesperadas, murmuró Poe pensativamente. Su mirada nunca dejó la carta. Hastings, su ceja fruncido, aventuró una sombría pregunta. ¿Crees que esto llevó al asesinato? Poe no respondió de inmediato. En cambio, dobló el papel cuidadosamente y lo deslizó en su bolsillo. Su mente ya volcó las implicaciones. El dinero, Hastings, es a menudo la raíz de los actos desesperados, dijo suavemente, y la desesperación corre profundamente en esta casa. Se movió hacia el tocador de Lady Helena. Su superficie virgen no traicionó ningún signo de desorden. En el centro, un joyero con revestimiento de terciopelo se sentaba sin ser molestado. Su cierre dorado brillaba en la tenue luz. Con una precisión delicada, Poe abrió la caja para revelar una colección de anillos, broches y collares, cada pieza cuidadosamente dispuesta. Poe asintió para sí mismo. Su mente ya reunía los detalles. ¿Ves, Hastings?, preguntó. Hastings se frotó la barbilla, desconcertado. ¿Qué estoy mirando exactamente? Poe hizo un gesto a las joyas intactas. Lady Helena era una mujer de considerable riqueza. Si esto hubiera sido un robo, seguramente se habrían ido. Los ojos de Hastings se abrieron. Entonces, el robo no era el motivo. Poe dio una pequeña sonrisa de conocimiento. Precisamente, dijo, cerrando la caja con un clic suave. Sin embargo, alguien quería que creamos de lo contrario. El desorden, el cuerpo dejado atrás, el supuesto intruso desapareciendo en la noche. Todo apunta a una ilusión cuidadosamente elaborada, destinada a engañar. Hastings suspiró. Entonces nos quedamos con algo mucho más peligroso que el robo. La sonrisa de Poe se desvaneció, y su tono se volvió más tranquilo. A Hastings, el robo es simple, pero el asesinato, el hombre siempre es personal. El aire en la casa de Hawthorne estaba lleno de rencores tácitos, del tipo que se aferraba a las paredes como las telarañas. Poe se mudó por la casa, como si leyera un libro cuyas páginas se habían dejado abiertas, pero los personajes internos parecían reacios a compartir sus secretos. Richard Hawthorne, su postura rígida y sus brazos cruzados, habló primero, su voz teñida de frustración. Supongo que quieres preguntar sobre las finanzas de mi madre, dijo. Argumentamos, era imprudente, quería proteger el patrimonio familiar. Poe inclinó su cabeza pensativamente. Protección y control, Richard, no son lo mismo, ¿verdad? La mandíbula de Richard se apretó. Me molestó sus decisiones, pero no la maté. Poe se dio la vuelta, aparentemente satisfecho con el intercambio, pero su mirada permaneció brevemente en la señorita Davenport,
quien estaba cerca de la ventana, sus manos apresuradas cuidadosamente frente a ella. Poe la estudió con ojos afilados. Me pregunto, madame, reflexionó, ¿por qué pareces tan ansiosa por ayudar en esta investigación? La señorita Davenport sonrió, pero había algo demasiado practicado en su expresión. Está mal querer justicia, monsieur. Ella respondió, su voz suave y medida. La mirada de Poe nunca vaciló. En absoluto, dijo, pero encuentro que los más ansiosos por ayudar a menudo tienen más que esconderse. El silencio que siguió fue pesado, cargado de significado tácito. Poe dirigió su atención al cobertizo del jardinero, una estructura sin pretensiones escondida en la parte trasera de la finca. Los dos hombres caminaron en silencio, la tensión entre ellos palpable, hasta que llegaron al cobertizo. Los ojos de Poe rápidamente encontraron lo que estaba buscando, una bufanda roja, descuidadamente cubierta sobre un rastrillo, el mismo que el mayordomo había descrito como parte del atuendo del intruso que huía. Hastings frunció el ceño. La historia del mayordomo coincide, pero ¿cómo terminó aquí? Poe levantó cuidadosamente la bufanda, inspeccionando su tela con el ceño fruncido. La pregunta no es cómo, Hastings, dijo suavemente. ¿Pero por qué? ¿Por qué alguien querría que creamos que esto pertenecía al asesino, solo para dejarlo aquí, a la vista? Hastings dudó. Una trampa. Los labios de Poe se acurrucaron en una pequeña sonrisa. Una excelente trampa, amigo mío. Una trampa significativa para nosotros. El misterio se profundizó. La red de engaño creció cada vez más enredada. Poe se volvió hacia el mayordomo, quien se puso temblando en el umbral del estudio. ¿Viste al hombre claramente? No, la voz de Poe era tranquila pero penetrante. El mayordomo asintió, su rostro pálido y dibujado. Sí, monsieur, lo vi, lo hice. Poe se inclinó, su voz apenas un susurro. Y sin embargo, recuerdas su ropa tan vívidamente, pero ni siquiera puedes recordar el color de la corbata en la habitación. El mayordomo vaciló, sus manos temblando. Los ojos de Poe nunca lo dejaron. Su memoria, Mure, no es confiable en el mejor de los casos, y usted no es el único con secretos para esconderse. La tensión en la habitación era insoportable. El silencio se extendía como una eternidad. La verdad estaba cerca, tan cerca, pero aún oculta debajo de las capas de mentiras y engaño, esperando ser descubierta. Los ojos de Poe, inmisente afiados en el mayordomo Mure, penetrando el aire a su alrededor. La habitación se sintió pesada, como si las paredes se estuvieran acercando, reflejando la tensión de montaje. Mure, de pie rígido frente a él, se movió bajo el peso del escrutinio de Poe. Una mirada fugaz a los ojos del hombre, esos ojos que se negaron a encontrarse con los suyos, fue suficiente para poner en llamas los instintos de Poe. Había algo mal, algo enterrado en lo profundo de las palabras del mayordomo, un parpadeo inestable, un detalle que no podía ser descartado. En el momento en que Mure había hablado de una cara oscurecida por las sombras, Poe sabía que algo estaba mal. Las caras, especialmente las de sospechosos o testigos, nunca se desvanecían de memoria a menos que fueran borradas intencionalmente. Mure, dijo Poe, su voz baja, casi suave, mientras se inclinaba una fracción más cercana, su presencia ordenando, dime, ¿estás absolutamente seguro de que lo viste huir? ¿O tal vez, lo viste desaparecer? Las palabras parecían demorarse en el aire como humo, rizándose a su alrededor, empujando a Mure a incomodidad. La respiración del mayordomo se apestó, sus manos se criticaron y con un paso sutil hacia atrás, su rostro se agotó del poco color que había retenido. El parpadeo de la incertidumbre, ahora inconfundible, bailaba detrás de sus ojos, una duda nunca antes vista. Poe no rompió la mirada, continuó investigando, su voz ahora más aguda, más insistente.
Estabas parado allí, mirándolo, pero no puedes recordar el detalle más crucial. Su rostro, ¿por qué? El silencio que siguió fue sofocante, grueso con el peso de la pregunta. Las manos de Moore se apretaron en puños, sus nudillos pálidos traicionando su inquietud. Poe observó cada movimiento de cerca, mientras el mayordomo tropezaba con sus palabras. La tensión en la habitación se estiraba como un alambre invisible, tirando más apretado con cada segundo, como si toda la casa estuviera conteniendo la respiración, esperando que Moore se rompiera bajo el peso de la verdad. En ese momento, el crujido de la puerta resonó en el silencio, y una anciana entró en la habitación, su forma frágil apoyada solo por un bastón. Su rostro, lleno de edad y sabiduría, tenía confusión y convicción, una creencia inquebrantable en lo que pensaba que había visto. Su presencia solo se sumó a la creciente sensación de inquietud, que se aferró al aire. Lo vi, declaró, su voz temblando pero resuelta, como si sus palabras solas pudieran hacer que la verdad fuera innegable. El hombre, lo vi parado allí, junto a la ventana, justo antes de la dama. Su oración se deshizo, sus manos agarrando el borde de una silla en busca de apoyo. Su voz vaciló. Poe la estudió atentamente, cada matiz de su expresión, el temblor de sus manos, el parpadeo de duda en sus ojos. Podía sentir la lucha tácita debajo de sus palabras, la confusión que torcía los bordes de su recuerdo. Por favor, señora, tómese su tiempo, instó, su voz gentil pero insistente, sacándola, esperando que las grietas en su memoria se revelaran. ¿Estás seguro de esto? ¿Lo viste claramente? La mujer dudó, su ceja fruncida como si sus pensamientos estuvieran atrapados en una niebla. Sí, no, tartamudeó, luchando por comprender los detalles. Es extraño, no puedo recordar claramente, pero la bufanda roja. Sus palabras siguieron mientras su mirada se movió al piso, como si buscara algo que no podía encontrar. Los ojos de Poe se estrecharon ligeramente, sus sospechas fortaleciéndose. Ah, murmuró, la bufanda roja. Se acercó más estudiándola con una mirada aguda y calculadora. Pero dime, madame, ¿cómo es que recuerdas la bufanda roja de manera tan vívida? Pero la cara del hombre se escapa por completo de tu mente. La mujer dudó, confusión nublando sus rasgos. Sus manos, retorciéndose la tela de su chal, ahora temblaban visiblemente. No sé, susurró. Es como si su rostro estuviera velado, oculto. No puedo verlo, no claramente. ¿Qué es? Como una sombra. La expresión de Poe se oscureció, pero su voz permaneció tranquila, teñida de un tono de escepticismo. Extraño, de hecho, murmuró. Eres una mujer de integridad, señora, pero tu mente vacila cuando se le pide detalles. Recuerdas la bufanda, pero no la cara. Los ojos de la mujer se lanzaron nerviosamente, su mente lidiando con algo que no podía comprender completamente. Poe se volvió hacia Hastings, su tono ahora llevando el peso de sus crecientes dudas. Mon ami, dijo en voz baja, este testigo puede haber visto algo, pero si es la verdad, o simplemente un reflejo de su mente confundida aún no se ha determinado. Hastings, que había estado de pie en silencio al lado de Poe, asintió, pero no dijo nada. Las piezas estaban en su lugar para Poe, pero todavía había algo intangible, algo esquivo, que se aferraba al misterio. Se dio la vuelta, regresando al estudio, su mente acelerando. Mientras cruzaba la habitación, un extraño aroma llamó su atención. Lavanda, un aroma que podía calmar los nervios, calmar la mente, pero había algo extraño en él. Era más pesado, más generalizado, no del todo correcto. Sus ojos escanearon rápidamente la habitación, descansando sobre una pequeña botella de perfume desechada. La vanidad, pero eso no era todo. No, esta fragancia se sintió deliberada,
como si alguien la hubiera introducido en el aire con un propósito, con la intención de nublar los sentidos, para manipular la percepción. Hastings, arrastrándose de cerca, se arrugó la nariz. ¿Hueles eso?, preguntó, su voz teñida de curiosidad. Poe asintió lentamente, su mente ya funcionando, conectando los puntos. Lavanda, dijo suavemente. Un aroma relajante sí, pero en grandes cantidades, puede opacar los sentidos, nublar la mente, puede inducir un estado de confusión. Después de todo, ¿qué mejor manera de manipular la verdad que alterar la percepción? Hastings frunció el ceño, claramente perturbado por la implicación. ¿Crees que estaba drogada? Poe se volvió hacia la ventana, inspeccionando el área con un ojo practicado. Es posible, Hastings, murmuró. Un alucinógeno, tal vez, o un sedante, algo diseñado para desorientar, para que el testigo cuestione lo que realmente vio. Se acercó al escritorio, sus ojos se estrecharon al notar algo que brillaba en el piso debajo de él, un pequeño fragmento de vidrio. Se agachó, recuperándolo con una precisión delicada. Esto, dijo Poe, volteando el fragmento en sus dedos, no es un accidente, es deliberado, y lo más importante, es parte de un espejo. Hastings se inclinó para examinarlo. Un espejo, hizo eco, su voz perpleja. Pero no hay espejo en esta sala, Poe. Los ojos de Poe brillaban con la emoción del descubrimiento, cuando la última pieza del rompecabezas comenzó a deslizarse en su lugar. No, dijo, su voz casi un susurro, no lo hay, pero alguien lo ha roto deliberadamente. Un espejo diseñado para distorsionar, engañar, y ahora, tenemos el comienzo de nuestra verdad. Poe se quedó quieto, su mente ya desentrañando las implicaciones de lo que había descubierto. Miró a Hastings, su mirada aguda e intensa, cuando una realización comenzó a cristalizar en su mente. Exactamente, Hastings, un espejo una vez estuvo aquí, murmuró, su voz teñida con una emoción tranquila, y ahora, se ha ido, eliminado con un cuidado meticuloso, no un rastro que queda atrás. ¿Pero por qué? Para distorsionar la verdad, romper la claridad de la reflexión. Hastings, aún procesando, parpadeó en confusión. ¿Pero por qué alguien querría hacer eso? ¿Por qué crear tal falsedad? Los ojos de Poe brillaron con la emoción de ver cómo el rompecabezas caía en su lugar. Porque mi amigo, se puede manipular un reflejo, se puede ocultar una cara, se puede oscurecer una forma. Alguien ha hecho todo lo posible para ocultar lo que realmente sucedió aquí, tal vez para enterrar la verdad debajo de las capas de engaño. Poe se enderezó, su mirada atravesó la habitación, ahora sintiendo el peso de cada segundo que pasaba. ¿Qué mejor manera de fabricar una ilusión que eliminar toda claridad? Al borrar lo que era real, dejando solo sombras y dudas, su voz cayó mientras murmuraba para sí mismo. Perdido en la espiral de conexiones, Hastings se quedó allí, tratando de comprender la magnitud de las palabras de Poe, pero el detective ya se estaba moviendo nuevamente, sus pensamientos corriendo hacia adelante. Quedaba una pieza crucial, la identidad del verdadero testigo. El testimonio de la anciana, una vez vital, ahora parecía cada vez más poco confiable. Poe estaba decidido a enfrentarla nuevamente, a llegar al corazón de su vacilante recuerdo. Con una resolución tranquila, se acercó a ella una vez más. «Madame», preguntó suavemente, aunque la corriente subterránea de su sospecha era palpable. «¿Recuerdas al hombre claramente?» No, sus ojos, nublados con incertidumbre, parpadearon mientras asintió. «Sí. Lo vi de pie junto a la ventana. Sus ojos», se alejó, su voz temblando. El interés de Poe despertó. Sus ojos, ¿qué quieres decir con eso? La mujer dudó, luchando por expresar lo que la inquietaba. Estaban vacíos, como si no hubiera nada adentro, sin emoción, sin vida, susurró, su voz apenas audible.
La mente de Poe giró ante sus palabras. Ojos vacíos, señora. Una cara que parecía ausente, no realmente presente. La mujer asintió, su voz temblando con el peso de su propia confusión. Estaba allí, pero no realmente allí, como si solo estuviera llenando el espacio, una sombra pero no real. Poe se inclinó hacia atrás, sus dedos tocando cuidadosamente sus labios, un parpadeo de comprensión iluminando sus ojos. Un hombre con ojos vacíos, un reflejo tal vez, algo, o alguien, que no es realmente allí, sino que es simplemente una ilusión, una imagen diseñada para engañar. Se volvió hacia Hastings, su voz estable, pero llena de emoción. Hastings, ¿recuerdas lo que encontramos antes? La bufanda roja, el fragmento del espejo roto, y ahora, este testigo que describe a un hombre que no puede ver, una figura sin cara, sin identidad, sin sustancia. ¿Qué estamos persiguiendo aquí? Aceleras. Hastings frunció el ceño, su mente luchó por armarlo. Una ilusión, Poe. Los labios de Poe se curvaron en una leve sonrisa, sus ojos brillaban. Exactamente. No estamos persiguiendo un hombre, Hastings, estamos persiguiendo una ilusión, una realidad construida diseñada para engañarnos, una figura hecha para distorsionar la verdad. Poe se dio la vuelta, su mirada cayó sobre el escritorio de Lady Eleanor, donde antes había encontrado el diario oculto de cuero. Él lo alcanzó nuevamente, las delicadas páginas crujiendo debajo de sus dedos cuando comenzó a hojearlo. Hastings se acercó más, sus ojos escaneando sobre los garabatos de astilería. Solo garabatos. Poe se detuvo, sus dedos flotando sobre una sección particularmente desordenada. Ah, Hastings, es precisamente en el caos que la verdad a menudo se esconde. Estos no son los pensamientos dispersos de una mujer perdida por la locura. Hay un ritmo en este trastorno, un patrón, enterrado debajo del ruido. Hastings levantó una ceja, aún escéptico. Patrones en garabatos. No sigo. Mensajes disfrazados tal vez. Un secreto escondido a la vista. Hastings dio un paso atrás, considerando. ¿Crees que es un código? Poe sacudió la cabeza, sus ojos se estrechaban en la concentración. No, mon ami, no un código, algo más esquivo, una forma de escribir, de grabación, que solo podría ser entendida por alguien que sabía leer entre líneas. Si Lady Eleanor tuviera un secreto, este bien podría ser su intento de preservarlo, esconderlo de los ojos curiosos. Cerró el diario, un ceño fruncido en sus características. Pero la pregunta sigue siendo, ¿estaba ella ocultándola a sí misma, o a otra persona? La investigación de Poe lo llevó a la familia Hawthorne. Algunas señales sutiles, su inquietud, su renuencia a la investigación de Richard, se pusieron en cuenta de Richard, expuesto. La noche estaba llena de sombras cuando Poe y Hastings se quedaron inmóviles en el estudio, apenas atreviéndose a respirar cuando el débil crujido de la gran escalera reverberó a través del silencio. Los ojos afilados de Poe se lanzaron hacia la puerta, haciendo un gesto a Hastings para seguir sin una palabra. Con el sigilo practicado, se deslizaron por el pasillo, calculando cada paso en completo silencio. El jardín afuera estaba envuelto en la oscuridad, y allí, bajo el oscuro brillo de la luna lejana, Richard Hawthorne se puso a la vista. Su abrigo se apretaba a su alrededor, sus pasos deliberados pero apresurados, traicionando una urgencia que parecía aferrarse a todos sus movimientos. La mirada de Poe nunca vaciló, su frente fruncida con sospecha. Una caminata nocturna, Hastings, susurró, su tono cubierto de intriga. Hastings, sus ojos reducidos, siguieron el liderazgo de Poe, sintiendo la tensión en el aire. Parece más un escape desesperado, murmuró. Poe, su voz apenas audible. Lo seguiremos. La noche, después de todo, tiene muchos secretos,
y creo que Richard Hawthorne está escondiendo uno en sus profundidades. Mientras se movían en silencio, la mente de Poe se aceleró, reuniendo fragmentos de sus sospechas. Richard estaba huyendo de algo, o este fue el peso de la culpa lo que hizo que su ritmo se acelerara, como si cada paso fuera otra pulgada hacia su desmoronamiento. Poe no lo sabía, pero estaba seguro de una cosa: la verdad yacía en algún lugar de esas sombras, y lo descubriría. Al día siguiente, cuando Poe se sentó en su estudio, rodeado de documentos dispersos y el peso de las preguntas crecientes, su mente bailó implacablemente de una pista a la siguiente. Sus ojos seguían moviendo sobre la declaración del testigo, la que se había convertido en la clave de este misterio enredado. La anciana que hablaba de un hombre con una bufanda roja, pero algo en sus palabras no se sentó bien. Los ojos de Poe se estrecharon mientras miraba el desorden de testimonios. Hastings, comenzó, su voz llena de tranquilidad. No es que su cuenta no sea confiable por casualidad. No, es demasiado perfecta, es deliberada. Alguien ha moldeado cuidadosamente su percepción, se aseguró de que vea solo lo que quiere que vea. Hastings parpadeó, tratando de seguir las rápidas deducciones de Poe. ¿Quieres decir, alguien ha estado jugando con su mente?, preguntó, con voz teñida de incredulidad. La mirada de Poe era inquebrantable. Sus ojos brillaban con el borde afilado de una revelación. Precisamente, ella vio a un hombre, una figura sin cara, sin características definitorias, solo un fantasma que encaja perfectamente en su percepción deformada. Y cuanto más pienso al respecto, más claro se vuelve. Este hombre, Hastings, nunca fue real. Lo que estamos persiguiendo no es un hombre, es una ilusión. Hastings dio un paso atrás, su mente tambaleándose con las implicaciones. Un fantasma, pero entonces, ¿quién tira de las cuerdas? Los labios de Poe se curvaron en una pequeña sonrisa casi imperceptible. Esa, Hastings, es la pregunta que debemos responder a continuación. La ilusión no es solo un truco del ojo, es la clave de todo. Los giros laberínticos de la investigación continuaron, mientras Poe y Hastings profundizaron en la finca Hawthorne, cada capa revelando más preguntas que respuestas. El diario de Lady Eleanor parecía una simple colección de pensamientos desarticulados al principio, una mezcla de palabras y garabatos, pero el gran ojo de Poe había atrapado algo que otros podrían haberse perdido: patrones escondidos dentro del caos, ritmos sutiles que susurraban de secretos enterrados a la vista. Esto no es una divagación ordinaria, murmuró Poe, sus dedos girando suavemente las páginas frágiles. Estos no son solo los garabatos de una mente confundida. No, Hastings, esto es algo más, un mensaje disfrazado a la vista, un código quizás, o más bien, algo aún más siniestro, un registro oculto de una verdad. Hastings frunció el ceño, tratando de darle sentido a las palabras crípticas delante de él. Pero ¿por qué esconderlo así? ¿Por qué hacerlo tan difícil de entender? Poe hizo una pausa, reflexionando sobre la pregunta. Quizás no lo estaba ocultando a los demás Hastings, quizás lo estaba ocultando de sí misma. Mientras más Poe examinaba las entradas crípticas, más estaba convencido: la verdad estaba en el diario, enterrada debajo de la superficie, disfrazada por capas de confusión. A medida que avanzaba la investigación, la atención de Poe volvió a Richard Hawthorne, cuyo comportamiento lejano y nervioso nunca se habían sumado. Una noche, Poe y Hastings se encontraron nuevamente siguiéndolo, esta vez bajo la portada de la noche. Se acercaron a Richard, a través de los sinuosos caminos del jardín, observando mientras pasaba las sombras. Sus movimientos traicionaban sus nervios. ¿Qué está escondiendo?, Poe se preguntó en voz alta, su voz apenas por encima de un susurro. Culpa,
Astiz podía sentir la tensión en el aire, mientras la mente de Poe se agitaba con posibles respuestas, pero las piezas aún no se ajustaban, y Poe sabía que el único camino a seguir era enfrentar la ilusión de frente. Fue en las mentiras que Poe encontraría su verdad. Poe se quedó inmóvil en el estudio. Sus ojos escaneaban la habitación con una precisión que solo años de experiencia podían otorgar. La habitación, una vez un símbolo de elegancia y tranquilidad, ahora se sentía como un laberinto de secretos. El desorden de la habitación, la puerta cerrada que había parecido tan segura, y el extraño posicionamiento del cuerpo sin vida de Lady Helena, todo apuntaba a algo mucho más profundo, algo más complejo que el simple azar. Había un caos deliberado en la escena, como si alguien hubiera hecho todo lo posible para oscurecer la verdad. Los ojos afilados de Poe se extendieron por los muebles, tomando cada detalle. Sus dedos se movían casi instintivamente a través de los bordes pulidos del escritorio. Cuando su mano cepilló a lo largo de la espalda, sus dedos se encontraron con algo fuera de lugar, un ritmo pequeño casi imperceptible, que corría a lo largo del costado. Era tan sutil, que la mayoría lo habría perdido por completo, pero no Poe. Hastings, dijo, su voz suave pero urgente, señalando hacia el escritorio con una intensidad tranquila. Hastings, que había estado examinando la habitación a su manera, se acercó, una mirada perpleja en su rostro. ¿Qué es?, preguntó, inclinándose para tener una mejor vista. Los dedos de Poe encontraron el ritmo nuevamente, presionando suavemente contra la madera. Con un leve clic, un compartimento oculto se abre, revelando un pasillo estrecho detrás del escritorio, tan hábilmente oculto que probablemente nunca había sido visto por nadie más. Hastings inhaló bruscamente, su confusión anterior reemplazada por asombro. Un pasaje oculto, susurró, el peso del descubrimiento asomando en su voz. Poe asintió, su rostro grave. Este no es un escritorio ordinario, Hastings. Fue diseñado para ocultar algo, o alguien. Su voz bajó aún más, cargada con la comprensión de lo que esto significaba. El asesino no salió por la puerta, huyeron por esta ruta secreta. Hastings dio un paso atrás, procesando la revelación. Entonces la puerta cerrada era solo parte de la ilusión, continuó Poe, su mente acelerando con pensamientos. La verdadera ruta de escape estaba oculta a la vista, conocida solo por alguien que entendía los secretos de esta sala. La cara de Hastings palideció a medida que las implicaciones se hundieron. Pero ¿por qué hacer tanto esfuerzo para ocultarlo? ¿Qué están tratando de encubrir? Poe no respondió de inmediato. Su mirada se desvió hacia los estantes, donde una pequeña botella de tónico herbal descansaba inocuamente. Sus instintos se despertaron y cruzó la habitación con propósito, sus ojos fijos en la botella. El débil aroma de lavanda que se alejaba parecía demasiado deliberado, demasiado familiar. La recogió con cuidado, señalando la simplicidad de su diseño, demasiado simple para algo que podría ser importante. Hastings, dijo Poe, girando hacia él con una ceja elevada, ¿qué sabemos de los hábitos personales de Lady Helena? Hastings frunció el ceño, claramente no esperaba la pregunta. Ella siempre fue compuesta, nunca una por indulgencias, respondió, tratando de recordar cualquier detalle que pudiera vincular al tónico con ella. Poe descorchó la botella, y dio un olfato cauteloso. La lavanda era inconfundible, pero había otra nota debajo de ella, un tono sutil de algo que no era del todo correcto, algo que insinuaba un efecto mucho más potente. Este tónico, murmuró Poe, su voz llena de sospecha, no es simplemente para calmar los nervios. Esconde algo debajo de la superficie, una mezcla sutil que podría influir en la mente. Hastings dio un paso adelante, su ceja fruncida.
¿Crees que estaba drogada? Los ojos de Puo brillaban con certeza. Es posible. Las inconsistencias en el testimonio del testigo, la confusión que rodea sus recuerdos, apunta a alguien que usó este tónico para manipular la percepción de la realidad de Lady Helena. Sus dedos se endurecieron alrededor de la botella. Una sombría comprensión tomando forma, quizás incluso para plantar recuerdos falsos. La mente de Hastings zumbó mientras procesaba esto. Pero si alguien pudiera manipular la mente de Lady Helena, ¿qué significa eso para el asesinato en sí? Los labios de Puo se curvaron en una sonrisa pequeña pero conocida. Significa, Hastings, que estamos lidiando con algo mucho más intrincado que un simple asesinato. El asesino no solo mató a Lady Helena, orquestaron una ilusión completa, tirando los hilos de percepción para ocultar sus verdaderas acciones. La pregunta ahora no es solo quién la mató, sino quién controló la historia de su muerte. Puo volvió a colocar la botella en el estante, sus pensamientos girando, pero luego, algo le llamó la atención, un sobre colocado delicadamente en el borde del escritorio. Lo abordó lentamente. Una sensación de presentimiento le envolvía. Era una carta, sus bordes nítidos, el sello aún intacto. Cuando Puo rompió el sello y leyó el contenido, sus ojos se estrecharon. Se volvió hacia Hastings, su expresión ahora de profunda intriga. Hastings, comenzó, su voz más fría. Esta carta es del abogado de Lady Helena. Parece que había tenido la intención de cambiar su voluntad solo días antes de su muerte. Hastings dio un paso adelante, su interés despertado. ¿Una nueva voluntad? ¿Quién se puso de pie para ganar con eso? Los ojos de Puo brillaban de comprensión, pero no respondió de inmediato. Esa es la pregunta, mi amigo, dijo Puo, una pequeña sonrisa de conocimiento que tiraba de sus labios. ¿Quién se puso de pie para perder todo si la nueva voluntad de Lady Helena había sido promulgada? ¿Quién tenía más que ganar con su muerte repentina e inoportuna? La mirada de Puo permaneció en la carta por un momento más, su mente ya trabajando furiosamente para conectar los puntos. El asesino, sabía, no solo se escondía en las sombras, sino que estaba jugando un juego mucho más peligroso. Habían orquestado el crimen perfecto, tejiendo el engaño e ilusión con cada paso, y Puo fue el único que podía ver a través de las mentiras. El juego estaba en marcha, y Puo no descansaría hasta que la verdad saliera a la luz, para que todos la vieran. El asesino se escondía a la vista, y Puo estaba a punto de desenmascararlos de la manera más inesperada. La habitación estaba llena de tensión, cada respiración se sentía como un momento suspendido en el tiempo. Puo se quedó en silencio, su mirada afilada como siempre, tomando las figuras reunidas delante de él. Sus caras eran más caras de inocencia cuidadosamente construida. Pero Puo pudo ver más allá de la farsa, la retorcida red de mentiras, engaño y codicia tejida durante años de relaciones ocultas ahora se estaba desmoronando ante sus ojos. El momento del cambio repentino no fue un accidente, no hubo mera coincidencia, fue deliberado y le había costado a Lady Helena su vida. Sus intenciones selladas en los confines tranquilos de su estudio, nunca fueron conocidas, la habían silenciado antes de que el mundo pudiera entender lo que realmente pretendía. Los ojos de Puo parpadearon hacia Hastings, el único que parecía comprender el peso del momento. «Alguien», dijo Puo, su voz baja y llena de certeza, «alguien aquí está ocultando la verdad, y sospecho que esa persona está mucho más cerca de lo que nos damos cuenta». Las palabras colgaban en el aire como una niebla pesada, la atmósfera de la habitación engrosada con cada segundo que pasaba. Cambió su atención, ahora fijada en el mayordomo, Mura, el servidor siempre leal cuyo testimonio había sido crucial al reunir los eventos. Pero había algo en sus ojos, un parpadeo de inquietud, que inquietaba a Puo.
Las inconsistencias se estaban volviendo evidentes. Era hora de empujarlo. Mura, comenzó Puo, su tono tranquilo pero afilado, y que estabas seguro de que viste a un intruso huir de la escena. Correcto. Los ojos de Mura parpadearon nerviosamente, su voz temblando ligeramente mientras asintió. Sí, lo vi con mis propios ojos, tartamudeó. Pero Puo no lo estaba comprando. Se inclinó ligeramente, su mirada inflexible. Y sin embargo no puedes recordar su rostro. No es tan extraño. La cara del mayordomo se enrojeció, sus ojos cambiando incómodamente mientras murmuraba. Yo, no sé por qué, señor. Todo es tan confuso. Puo dio un paso más cerca. Su voz cayó a un susurro cercano. El peso de sus palabras se hundía en la mente del mayordomo como un veneno. Verá, Mure, cuanto más dudas tu memoria, más debemos cuestionar lo que realmente viste. No eras solo un observador pasivo en esta escena, eras un participante no dispuesto. Los hombros del mayordomo se pusieron rígidos, con los ojos muy abiertos. ¿Qué? ¿A qué te refieres? La mirada de Puo se endureció. Fuiste manipulado, tu mente estaba nublada, alterada, y te hicieron ver lo que alguien quería que vieras. Tu testimonio no era tuyo. Estaba plantado en tu mente. El mayordomo retrocedió, su rostro una mezcla de conmoción e incredulidad. Pero lo vi, lo juro, lo hice. La voz de Puo se suavizó, no en simpatía, sino en comprensión. Y así lo hiciste. Pero la pregunta, Mure, es la razón por la que lo viste, y lo que debías olvidar. Con eso, Puo le dio la espalda al mayordomo. Los engranajes de su mente ya cambiaban hacia la siguiente pieza crucial del rompecabezas. Se movió rápidamente hacia el espejo destrozado desde antes. Sus fragmentos rotos aún se dispersaban por el piso. El reflejo lo había perseguido, y ahora, de pie ante él, entendió su importancia. Hastings, dijo Puo, su voz estable, mientras examinaba cuidadosamente los fragmentos de vidrio. El testigo no estaba equivocado en su confusión. No veía a un hombre delante de ella. No, vio una ilusión, un engaño cuidadosamente orquestado diseñado para nublar su juicio. Hastings dio un paso adelante, dando cuenta de él. Entonces, ella no estaba viendo la realidad en absoluto. Todo fue un truco. Puo asintió, su expresión sombría. Exactamente. La figura no era más que un reflejo distorsionado, elaborado con precisión para engañarla. El espejo se rompió a propósito para garantizar que la ilusión no se identificara fácilmente por lo que realmente era. Colocó el fragmento sobre la mesa con cuidado deliberado, sus dedos se persistieron por un momento antes de volverse hacia Hastings. Este no era un crimen simple, era una narrativa cuidadosamente construida, una ficción entretejida en el tejido de la escena. El asesino no solo mató a Lady Helena, manipularon todo el entorno para garantizar que la verdad se ocultara. La voz de Hastings apenas era un susurro, pero llevaba el peso del descubrimiento. Entonces, la verdadera pregunta no es solo quién la mató, sino, ¿quién construyó esta elaborada red de mentiras? La mirada de Puo se estrechó, su mente acelerando con las posibilidades. De hecho, Hastings, y las respuestas están más cerca de lo que pensamos. Sus ojos escanearon la habitación, arreglándose en las caras de los sospechosos reunidos. Había llegado el momento. Reúnalos, Hastings, dijo Puo en voz baja, su voz constante e inquebrantable. Es hora de revelar la verdad, levantar el velo del engaño que ha nublado todo este caso. Hastings asintió, una sensación de urgencia ahora en todos sus movimientos. Puo se quedó quieto por un momento. Sus manos se apresuraron a la espalda, la gravedad de la situación presionando sobre él. La verdad, Hastings, dijo Puo suavemente, siempre está esperando ser descubierta, pero algunas verdades,
son más difíciles de exponer que otras. Cuando los sospechosos se presentaron a la habitación, los ojos de Poe los escanearon uno por uno, tomando cada detalle, cada cambio nervioso. La confrontación final estaba a la mano, y Poe supo que el momento de apocalipsis llegaría rápidamente. El asesino, oculto detrás de capas de engaño, sería desenmascarado. Pero a medida que las piezas finales cayeron en su lugar, Poe no pudo sacudir la sensación de que el juego estaba lejos de terminar. La verdad estaba ahora al alcance. Pero, ¿qué revelaría? Solo el tiempo lo diría. La tensión en el gran salón se sofocaba. Cada aliento colgaba pesado en el aire. Mientras Poe estaba parado en el centro, sus ojos escaneaban las caras de los sospechosos ensamblados, las caras que había estudiado durante semanas, las que habían bailado en su mente con secretos, mentiras y medias verdades. Podía sentir sus ojos en él ahora, cada uno de ellos sintiendo que había llegado el momento de los cálculos. Ha llegado el momento, comenzó Poe, su voz fría y estable, cortando el silencio opresivo. Exponer lo que se ha ocultado, para poner al descubierto la verdad envuelta por el engaño y la manipulación. Las mentiras que han envenenado esta casa serán desenmascaradas. Su mirada cambió, perforando la habitación como una daga, observando los sutiles cambios en sus expresiones. Richard Hawthorne, el hijo mayor, se puso rígido, con los brazos cruzados. Una tormenta que se estaba gestando detrás de sus ojos. Alfred, el más joven, se sentó encorvado en su silla. El golpe nervioso de sus dedos traicionó su ansiosa compostura. Y la señorita Davenport, siempre la imagen de la calma, con las manos dobladas en su regazo, parecía compuesta, pero el más mínimo endurecimiento de sus labios traicionó su tensión. Todos hemos escuchado la historia, continuó Poe. Su voz se elevó lo suficiente como para llenar la habitación. La historia de un hombre que huía de la escena. Una figura sombría vista por el mayordomo. Un fantasma que desapareció en la noche. Pero ¿qué pasaría si te dijera que el hombre nunca existió? Se mantuvo un aliento colectivo. La mano de Alfred se congeló a mitad del ataque, e incluso el equilibrio de la señorita Davenport vaciló mientras se inclinaba hacia adelante. Sus ojos se estrechaban. La mirada de Poe se encerró en el mayordomo, que cambió incómodamente en su silla. ¿Viste a un hombre, no Mure? La voz de Poe era baja, casi calmante, mientras se dirigía directamente al mayordomo. Lo viste con tus propios ojos, una figura huyendo, un extraño en una bufanda roja. Pero ¿qué pasaría si te lo dijera? La voz de Poe se volvió más aguda. Eso lo que viste no era real. La cara de Mure se puso pálida, y por un momento, la habitación parecía contener la respiración. El mayordomo no mintió. Sting, dijo Poe, sus ojos ahora se movían hacia su colega, pero fue llevado a creer algo que no estaba allí. La figura que pensó que vio no era un hombre en absoluto, era una ilusión. Un engaño cuidadosamente elaborado destinado a manipular su mente. El silencio en la habitación se profundizó, grueso y sofocante. Poe dio un paso adelante, todos sus movimientos deliberados, precisos. Esta ilusión, continuó, no nació de la imaginación del mayordomo. No, fue diseñado, orquestado con intención. Alguien aquí, alguien entre nosotros, sabía cómo doblar la realidad, para controlar la percepción. Hizo una pausa, permitiendo que el peso de sus palabras se asentara. Esa persona conocía el poder de la sugerencia, el poder de la mente, para ver lo que se le dice a ver. La mirada de Poe se demoró en Richard, luego Alfred, y finalmente la señorita Davenport, como si los pesara, probando sus reacciones. Y la ilusión, agregó, su voz ahora atraviesa la espesa niebla de la incertidumbre. Se construyó usando una herramienta que muchos de ustedes pasaron por alto, un espejo simple. Poe asintió hacia Hastings.
lo que le indicó que trajera el pequeño fragmento de vidrio que había encontrado antes. Este espejo roto en el estudio de Lady Helena, dijo Poe, no fue un accidente, fue destrozado deliberadamente, pero más que eso, se usó para manipular el medio ambiente, para distorsionar la verdad. La habitación cayó quieta, cuando Poe colocó el fragmento sobre la mesa con un tintineo suave. Sus ojos nunca salieron del grupo. Este espejo, explicó, se posicionó perfectamente para reflejar una figura, una ilusión diseñada para hacer que el mayordomo creyera que vio a un intruso. El hombre sombrío en la bufanda roja no estaba parado en la habitación, ni siquiera estaba afuera. No, mis amigos, él solo existía en el reflejo del espejo y en la mente del mayordomo. Las palabras parecían colgar en el aire, suspendidas, mientras los sospechosos intercambiaban miradas, su incredulidad palpable. «¿Pero cómo?», tartamudeó Alfred. «¿Cómo podría ser eso? ¿Cómo podríamos haber perdido esto?». Poe se volvió hacia él, su expresión tanto paciente como sabedora. «La mente», dijo, «es algo poderoso. Puede ser dirigida, moldeada y transformada por las manos correctas. La figura que creías que era un intruso no era real, Alfred. La verdad estaba oculta, enterrada en una ilusión perfecta». Se volvió hacia el mayordomo. «No te equivocaste, Mure. Fuiste manipulado. La persona que puso esto en movimiento sabía exactamente lo que estaba haciendo. Sabían cómo hacer que veas lo que querían que veas». La habitación estaba en silencio. Las piezas del rompecabezas comenzaban a caer lentamente en su lugar, pero aún quedaba una pregunta más. «Entonces, ¿quién?», dijo Poe, su voz ahora cortando la habitación como un látigo. «¿Quién de ustedes estaba detrás de este engaño? ¿Quién quería crear esta ilusión, nublar la verdad y por qué?» La habitación contuvo el aliento. Las sombras de sospecha ahora se arrastraban por cada esquina. La verdad, al parecer, estaba a su alcance, pero aún no se había revelado. La tensión en el salón era insoportable, un grueso velo de suspenso colgando sobre los sospechosos reunidos. La voz de Poe, tranquila pero penetrante, atravesó el aire mientras daba un paso adelante. Sus ojos brillaban con una tranquila intensidad. «Es hora», dijo suavemente, casi para sí mismo, pero lo suficientemente fuerte como para que todos lo escucharan. «La verdad», continuó, «no estaba simplemente escondida, fue tejida con intención deliberada, oculta en las sombras, manipulada por fuerzas mucho más allá del simple engaño. El momento había llegado a desenmascarar al que había tejido esta red de ilusiones». Su mirada barrió la habitación, persistiendo en cada persona, como si las pesara en el contexto de sus mentiras. «Todos somos vulnerables al engaño», dijo, su tono reflexivo, «pero a veces, la mente misma nos traiciona, cegándonos a la verdad». Permitió que el silencio se asentara, observando cómo cada individuo procesaba el peso de sus palabras. Hastings se inclinó hacia adelante, sintiendo que el desmoronamiento de este misterio estaba cerca. Sus ojos nunca dejaban de observar. El detective continuó, su voz bajando, pero nunca perdió su presencia dominante. «Todos somos criaturas de percepción», comentó. «Nuestras mentes son frágiles, fácilmente manipuladas, y la verdad, a menudo se desliza a través de nuestros dedos, distorsionada, nublada y retorcida». Dirigió su atención al mayordomo, de pie cerca de la puerta, rígido e incómodo bajo el escrutinio. «¿Diste algo?». «No», la voz de Poe era tranquila, medida. «¿Pero qué viste exactamente?». «Hablas de un hombre con una bufanda roja, una sombra que se mueve en la noche. Pero dime, ¿puedes realmente recordar su rostro?». El mayordomo, nervioso, cambió incómodo. «Yo, lo vi, lo juro lo vi», pero Poe sacudió la cabeza, su expresión ilegible. «No, Mure, viste algo, pero no era real. Tu mente llenó los huecos,
alimentada por sugerencias, por expectativas. Hizo una pausa, dejando que el peso de su revelación se asentara. La imagen del hombre que afirmas haber visto, fue una ilusión, una que fue hecha para que creyeras. La cara del mayordomo se agotó de color, su confusión evidente. Pero recuerdo la bufanda, el sombrero, insistió. Su voz crecía frenética. La bufanda, el sombrero, esos fueron los detalles en los que tu mente se centró, pero el resto, ese fue el truco. La mente es algo poderoso, Mure, puede crear visiones donde no hay ninguna, dar forma a la realidad para que coincida con lo que espera. Hastings, con los ojos ensanchados, se dio cuenta de lo que Poe había dicho. Nami entonces, el mayordomo no estaba mintiendo, fue manipulado, su percepción fue alterada. Poe asintió lentamente, precisamente, y esa ilusión no fue un error, fue deliberada. Alguien con el conocimiento para nublar la mente, hizo esta falsa realidad, llevándonos por un mal camino, haciéndonos creer en un intruso que huía que nunca existió. El mayordomo, derrotado, se desplomó bajo el peso de la verdad, su vergüenza evidente. La mirada de Poe se suavizó, pero solo ligeramente. Fuiste engañado, Moore, pero ahora, la verdad debe salir a la luz. Giró su atención a la señorita Davenport, quien había permanecido inquietantemente tranquila durante todo el intercambio. «Ah, señorita Davenport», dijo Poe, su voz suave, casi admirando, «el rompecabezas está casi completo, has jugado bien tu papel, pero es hora de ver la imagen completa». Los labios de la señorita Davenport se endurecieron, su compostura vacilando por primera vez. «¿Qué estás insinuando, Poe?», preguntó. Su voz estable pero sus ojos traicionaron un parpadeo de miedo. «La verdad es mucho más simple y mucho más tortuosa. El asesino no es alguien que trabajó en las sombras, sino alguien que sabía exactamente cómo manipularlas». Se acercó más, sus ojos se cerraron con los suyos. «La persona que creó esta ilusión, que nubló nuestro juicio, fue usted, la señorita Davenport». Un jadeo barrió la habitación. La cara de la señorita Davenport se volvió pálida, su fachada de calma desmoronándose. La innegable tensión ahora la invadía. Usó sugerencias, manipulación y engaño para nublar nuestras mentes, y nos llevó por un camino de falsedades. La verdad siempre estuvo aquí, escondida a la vista. Y ahora, señorita Davenport, es hora de que lo enfrente. La habitación estaba llena de tensión cuando la penetrante mirada de Poe barrió a los invitados reunidos. Su voz cortó el silencio con precisión fría. «Las piezas ahora están cayendo en su lugar, mis amigos. Nunca fue el intruso que necesitábamos temer, sino el que manipuló nuestra percepción de la verdad». Sus palabras colgaban en el aire, una fuerte niebla de realización asentándose sobre el grupo. La muerte de Lady Helena no fue un accidente, ni fue el trabajo de un extraño, fue el producto del engaño calculado. Poe giró lentamente hacia la señorita Davenport. Su fachada tranquila ahora se hizo añicos, revelando la ansiedad crepitante debajo. «Tú, madame», continuó, «fuiste el arquitecto de esta ilusión, la que usó todas las herramientas a su disposición para engañarnos. Los falsos recuerdos del mayordomo, el testigo confundido, el espejo destrozado, fueron cuidadosamente diseñados para dirigirnos mal». La señorita Davenport se puso rígida, sus labios se presionaron en una línea delgada, pero la mirada de Poe nunca vaciló. «Sabías, no, que la nueva voluntad de la dama te dejaría a un lado, dejándote sin nada. Estabas desesperada, y en tu desesperación, tomaste el asunto en tus propias manos». Un parpadeo de pánico apareció en sus ojos, pero rápidamente recuperó el control, su voz constante mientras protestaba. «Estás equivocado. Yo nunca», pero Poe interrumpió, su tono inquebrantable. «Creaste una escena falsa, un intruso huyendo en la noche,
sin dejar nada más que confusión y sospecha. Usaste sugerencias, manipulando las mentes de quienes te rodean, para ocultar tu propia culpa. Se acercó, sus palabras ahora cortando hasta el núcleo. Todas las pistas estaban allí, escondidas a la vista, pero pensaste que podías burlarnos. La bufanda roja, el espejo roto, el extraño aroma que nubló el aire, todo estaba hecho, destinado a oscurecer la verdad, y llevarnos por un camino falso. La compostura de la señorita Davenport comenzó a romperse cuando la realización amaneció. No quise que llegara tan lejos, susurró, su voz temblando mientras el peso de sus acciones se hundía. La habitación cayó en un silencio misterioso, el fuego crepitante el único sonido en el aire aún. Poe se mantuvo inmóvil, su expresión ilegible. La puerta del salón se abrió, y el inspector, seguido de dos oficiales, Poe hizo un gesto a la señorita Davenport, su voz tranquila pero definitiva. El juego ha terminado, madame. La verdad ha sido revelada. La señorita Davenport se puso de pie, con las manos temblorosas, ojos muy abiertos con pánico. No, esto no puede estar sucediendo, suplicó, su voz, un susurro desesperado. Solo quería lo mío, las deudas, la voluntad. Fue demasiado. Sus palabras vacilaron cuando los oficiales se acercaron, uno de ellos colocando suavemente una mano sobre su brazo. Señorita Davenport está bajo arresto por el asesinato de Lady Helena Hawthorne. El peso de su propia culpa parecía colapsar sobre ella, y miró a Poe con ojos llenos de lágrimas, los vestigios finales de su compostura escapándose. No quise lastimar a nadie, sollozó, su voz, apenas un susurro mientras la llevaban. La habitación permaneció quieta. La verdad, finalmente quedó al descubierto. La habitación estaba pesada con el peso de la derrota. La figura de la señorita Davenport, una silueta caída mientras los oficiales la llevaban, su rostro pálido con la aplastante realidad de sus acciones. Poe observó su partida, sus ojos con fuerza y sin parpadear, como si las piezas del caso finalmente se hubieran establecido en su lugar, pero algo en el aire se sentía sin resolver. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, Poe permaneció quieto, perdido en el pensamiento, su mirada persistente en las brasas moribundas del fuego. Hastings, que había estado en silencio durante toda la prueba, finalmente habló, su voz, rompiendo la quietud. Poe está hecho, el asesino es atrapado, el misterio resuelto. Poe asintió lentamente, pero su expresión permaneció sin cambios, grave como siempre. Sí, Hastings, el caso está cerrado, pero la verdad real. Hizo una pausa, sus palabras medidas, casi como si las probara en su propia lengua. Es que las mentiras más peligrosas que enfrentamos no son las que otros nos dicen, sino las que nos decimos a nosotros mismos. Hastings inclinó su cabeza. El peso de las palabras de Poe se hundía. Eso es inquietante, murmuró, ceñudo como si intentara desentrañar el significado más profundo. Los ojos de Poe se distantes, su voz, baja y reflexiva mientras continuaba. La señorita Davenport creía que podía controlar su destino ocultando la verdad, tejiendo una red de mentiras para protegerse, pero al final, fue la mentira la que la controlaba. El derecho, el miedo, la desesperación, nos hacen creer que tenemos control cuando, en la realidad, solo somos esclavos de nuestros propios engaños. Un silencio tenso siguió cuando Hastings procesó las palabras, una pausa larga y reflexiva antes de volver a hablar. Entonces, ¿qué ahora? Con el caso cerrado, ¿qué queda para aprender? Pues se volvió, su expresión se suavizó muy ligeramente, pero la nitidez en sus ojos permaneció. Lo que debemos aprender, Hastings, es que las mentiras que nos decimos son a menudo las más difíciles de desenredar.
y son las que pueden destruirnos más por completo. El fuego crepitó en el hogar, pero la habitación estaba llena de un tipo diferente de calor ahora, una necesidad ardiente de entender, confrontar las mentiras que todos nos decimos a nosotros mismos. Cuando Poe miró una última vez a la puerta, dio una pequeña sonrisa, casi imperceptible, reconociendo la verdad que finalmente salió a la intemperie. El caso está cerrado, pero el misterio, el verdadero misterio, nunca termina realmente.